a mano. Y a propósito de las declaraciones que escuchábamos de la portavoz de gobierno, durante los últimos días han surgido duras críticas desde el gobierno y también el oficialismo a la labor del Ministerio Público en el marco de esta crisis social. Entre otras declaraciones se cuestiona que busquen salidas alternativas en causas como saqueos sin investigar. Para hablar de este tema y otros nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Mario Carrera. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, lo primero, ¿cómo reciben ustedes como fiscales? Después vamos a revisar las declaraciones de Jorge Abbott, el fiscal nacional. ¿Cómo reciben ustedes como fiscales, Asociación de Fiscales, las declaraciones? A ver, hemos escuchado a Carla Rubilar, hoy día al ministro Gonzalo Blumel. Durante la semana escuchamos también al ministro de Defensa, Alberto Espina, todos cuestionando la labor del Ministerio Público en esta coyuntura. Bueno, pareciera que cada vez que hay algún problema, digamos, somos el ente al que hay que culpar, al que hay que, digamos, traspasarle todas las responsabilidades. Cuando lo que vemos nosotros no es orden público, lo que hacemos nosotros es un tema técnico, absolutamente técnico, de investigar los hechos constitutivos de delito. Y en el marco de las investigaciones que vayamos generando, efectivamente, hacer las solicitudes correspondientes al tribunal. Y la verdad es que desde el día 1, acá, tanto la Fiscalía, y ocurrió igual con el Poder Judicial y también con los defensores, hemos hecho un trabajo extenuante, arduo, duro. Nos aumentaron los ingresos de un mes normal a otro, se multiplicaron por 3 o varias veces, digamos. Y la Fiscalía siguió funcionando, hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Si usted se fija, determinados sectores nos han tildado del brazo izquierdo digamos, de la justicia. Por el otro lado, se nos ha tildado como que solamente nos interesan proteger a las grandes empresas y preocuparnos de los saqueos. Y la Fiscalía, la verdad es que no está ni en ese lado ni en el otro. La Fiscalía está haciendo un trabajo técnico día a día y cada uno de sus fiscales de Arica a Punta Arenas enfrentándose en tribunales como corresponde. ¿Puede ser que esta polémica se haya encendido un poco más cuando se supo esta información de una audiencia de salida alternativa para 26 imputados por saqueo en la comuna de Conchalí? Sí, eso parece que generó un poco de ruido, un poco de molestia en algunas personas o en algunas partes. La verdad es que nosotros como fiscales no podemos entrar al mérito de cada una de las investigaciones. Pero, a ver, la salida alternativa, siendo técnico también en mi respuesta, es una salida que está prevista en nuestro Código Procesal Penal, que utilizamos diariamente y que efectivamente en casos determinados es muy útil. Pensemos les voy a dar un ejemplo, reitero, sin conocer el contenido de esas 26 personas. Porque así, como en determinadas causas pedimos prisión preventiva, en otras ejercemos una facultad distinta. Y claro, válidamente alguien puede pensar por qué se ejerce una cuestión distinta en este caso y en este otro si se parecen en una primera mirada. ¿O que puede ser esto más beneficioso para esa persona finalmente? Claro, lo que ocurre es que nosotros, ¿qué analizamos, por ejemplo? Si la persona tiene antecedentes o no. ¿Qué fue lo que se sustrajo o qué fue lo que no se sustrajo, digamos, según si era un delito frustrado o consumado? Y por otro lado, vemos, por ejemplo, el tipo de persona de que se trata. Imaginémonos, voy a poner un ejemplo, reitero, burdo, pero para que se me entienda la idea. Imaginémonos una persona con antecedentes, lo más probable es que esa persona esté en prisión preventiva y los fiscales vamos a pedir la prisión preventiva. Ahora, imaginémonos por otro lado una abuelita de 70 y tantos años que efectivamente cometió por primera vez un error en su vida, que vivía cerca de un supermercado y se le ocurrió o tuvo la mala idea. Lo hemos visto por televisión, situaciones así. Sí. Y esa persona, digamos, cometió ese primer error en su vida. Esa persona, ahí el fiscal tenía que analizar efectivamente, ¿se pide prisión preventiva o no? El juez también, el que la otorga en definitiva, el juez también es una instancia más. Pero lo que quiero decir con ese ejemplo es que es malo situar con números y ser tan categórico cuando el análisis que se hace por la Fiscalía es precisamente en el caso a caso. Mario, quiero ir también a declaraciones que hizo hoy el fiscal Abbott, el fiscal nacional, quien dice también, le endilga parte de la responsabilidad a las policías, dice, los partes policiales que nos llegan tienen una calidad inferior a los de una situación normal, dada la coyuntura. Explica esto también, esto no son sus palabras, pero lo dio a entender que esto explica o da razones para no pasar a control de detención o formalizar. También los partes de las policías, ¿tú también compartes esa posición de Abbott en cuanto a que los partes policiales son deficientes los que se entregan con poca información? O sea, como fiscal operativo, claro. Esa es la realidad en la que uno se encontraba, efectivamente. ¿En esta coyuntura o siempre? En esta coyuntura en particular. Lo que ocurre es que también no quiero ser tan crítico con la fusión de carabineros, porque creo que se entienda bien esto. Pero
Imaginémonos que son funcionarios, la mayoría de las detenciones que practicaron funcionarios de fuerzas especiales, que no son funcionarios que actualmente están en labores netamente investigativas o netamente del control diario. No es su expertise, claro. Entonces, sumémosle a eso el estrés natural, digamos, que se ha vivido en estos días, y sumémosle a eso las cantidades. Porque un parte, no es lo mismo un parte con 1 o 2 detenidos que un parte con 50 detenidos. Y tenemos una cantidad de horas muy finita, muy bajas, para nosotros procesar esa información y transformarla en una audiencia. Estamos hablando de 24 horas, que no son 24 horas en realidad, son 12 horas, son 10 horas. Entonces tenemos fiscales por eso, trabajando 24/7. Esto se procesa muchas veces en la madrugada, se va a audiencia a las 11 de la mañana ya con el parte policial, pero ahí uno tampoco, digamos, puede hacer maravilla, en el sentido de que si hay un parte de 50 detenidos, no se especifica qué hizo en concreto esa persona en particular que estamos poniendo a disposición de la justicia, claro, es un problema. Y eso es un problema que evidentemente está en el parte policial. Se entregan partes en los cuales no aparece toda la información necesaria, no es muy detallado. ¿Qué es lo que sí les serviría a ustedes para poder cumplir con eso? Sí, lo que ocurre es que normalmente en un delito cualquiera o en una situación normal, cada parte viene con una descripción de los hechos y viene con una imputación determinada respecto de una persona determinada. O sea, Juanito Pérez saltó un muro, Juanito Pérez tomó tal cosa, Juanito Pérez, digamos... Es decir, quizás esta persona junto a un grupo participó en el saqueo y... Lo que tenemos hoy día es, en muchas partes, o sea, no quiero tampoco caer en la generalización, pero en muchas partes que son a los que se refería el fiscal nacional, evidentemente la información es muy básica. Tomamos a esta persona fuera del supermercado que estaba, digamos, siendo saqueado. Y ahí efectivamente hay gente que, como decía el fiscal nacional hoy día, no se le encontró portando especie. Podemos razonablemente presumir que quizás estaba en esa actividad, pero quizás no. Y la actividad jurisdiccional, efectivamente, para condenar a alguien, exige certezas. Y ahí no exige suposiciones. ¿En qué momento ahí, por ejemplo, entran a jugar? No sé, si es que hay alguna cámara que pueda tener algún registro de... Es muy importante esa pregunta, porque efectivamente, cuando se detiene a estas personas y pasan a control de detención, no es que se acabe, empieza la investigación. Entonces, efectivamente, lo que tienen que hacer los fiscales de ahí hacia adelante es analizar cosas como la que usted dice. Hay cámara, hay más declaraciones, vengan funcionarios policiales, quiero que me describan lo mejor posible en realidad qué estaba haciendo cada una de estas personas, dónde estaba usted, hay algún funcionario con cámara. Bueno, y todas esas cosas evidentemente es parte de la investigación. Y quizás en muchas de ellas, con el solo parte, uno ya también sabe que no va a conseguir mucho y probablemente sea la situación de las 26 solicitudes que se pidieron de suspensión condicional. Pero son análisis efectivamente que se hacen en el caso a caso y va dependiendo de cada investigación efectivamente de qué es lo que corresponde hacer. Ahora incluso hay parlamentarios que han pedido que los fiscales estén en el sitio del suceso, que estén, por ejemplo, en Plaza Italia, que estén en lugares que estaban más complicados. ¿Puede un fiscal estar en el sitio del suceso? ¿Es útil? O sea, lo primero que se me viene a la mente es un chiste eso, en realidad, y decir alguna ridiculez. No, la verdad es que nosotros, reitero, somos una organización técnica. Los fiscales no somos los que velamos por el orden público. Los fiscales estamos efectivamente cuando se ha cometido un hecho constitutivo de delito, después llevarlo a tribunales y conseguir las pruebas que correspondan para sancionar a esa persona. Reitero, cualquier delito, sea contra de los derechos humanos o sea contra efectivamente bienes materiales. Esa es nuestra obligación y los fiscales de Arica Punta Arenas las han cumplido. Y el fiscal nacional fue muy claro hoy día en la mañana y nosotros nos cuadramos, digamos, en sus palabras en todo este análisis respecto del número de detenidos, el número de prisiones preventivas que se han logrado. Perdón, 30.000 controles de detención, sí. 20.000 formalizaciones, 2.000 prisión preventiva. A ver si se le exigiera, por ejemplo, las formalizaciones de esos 20.000, que todos pasen, imaginemos un mundo hipotético, que todos pasen a prisión preventiva. ¿Existe la capacidad hoy día para tener en prisión preventiva a esas 20.000 o 30.000 personas? O sea, no existe esa capacidad, pero no es nuestra labor tampoco que la haya o no es un análisis que hagamos nosotros. No, pero en sentido el análisis nuestro es si corresponde que esa persona esté en prisión preventiva o no. Ya hay otro organismo con posterioridad que son los que asumen las decisiones que van tomando en la justicia. Pero las decisiones nuestras, o sea, perdone, si es que hay personas que han cometido homicidios o delitos de gravedad, portar bombas molotov, etcétera, el deber nuestro es pedir prisión preventiva. Sí. No hay otro análisis posible. No podemos nosotros cuestionar, digamos, qué pase con esa persona después o si hay capacidades en el Estado para en casos quizás que sean
entre comillas, menores, en casos de saqueo, cosas así, en el sentido, si hay 30.000, 20.000 personas y te exigen todos pasarlo prácticamente en prisión preventiva, uno se pregunta si existe la capacidad para ser realista. No, la capacidad no existe, pero reitero, no es un análisis que hagamos nosotros. No incide en la decisión de ustedes. No incide en la decisión nuestra. Cada vez que recibimos una causa y consideramos que la persona tiene que estar en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, nosotros lo vamos a pedir. Hay un análisis, por ejemplo, porque muchas veces mezclan lo que es desorden con lo que es porte de bombas Molotov o lo que es saqueo. Una persona que está por porte de bombas Molotov, yo le aseguro que en un 90 y algo % deben estar en prisión preventiva, porque es la solicitud que pedimos los fiscales en cada una de esas causas y es lo que además nos permite la ley. En un saqueo, que es un robo en lugar no habitado, normalmente los detenidos vienen bajo la modalidad de un delito frustrado. Si esa persona no tiene antecedentes, por mucho que haya un juego de agravantes o atenuantes, la pena superior a la que se va a enfrentar no superaría los 61 días o andaría en ese margen. Entonces, si tenemos una persona que ya tiene cierta edad, que jamás ha cometido otro delito, jamás va a cumplir esa medida privada de libertad. Pero si nosotros consideráramos que en ese caso concreto, sea por ley de seguridad interior del Estado o sea por el juego de agravantes y atenuantes, tenemos que pedirla, lo vamos a hacer. No hacemos nosotros un análisis, digamos, de lo que pase después, digamos, y si es posible para el Estado asumir o no esa persona privada de libertad. Ya es una decisión que pasa al juez. Y luego del juez, si él comparte la decisión del fiscal, porque el fiscal lo único que hace es pedirlo, ojo, si el juez estima que eso es procedente, bueno, ya dependerá del Estado velar porque cada una de esas personas tenga las condiciones que correspondan. Pero eso, reitero, son análisis efectivamente que no nos corresponden a los fiscales porque somos una entidad eminentemente técnica. Sí. Ahora, en ese sentido, ¿qué les coincide con la declaración que hizo hoy el fiscal nacional Jorge Abbott, que él llamaba a las autoridades a actuar con mayor seriedad, a que se informaran de las cifras que se habían estado manejando durante todos estos días y que van en línea con lo que recién estaba comentando? Sí, nosotros desde un primer momento en esto hemos estado totalmente de acuerdo con la postura del fiscal nacional. La compartimos absolutamente porque en definitiva... y es bastante injusta además porque hemos asumido una cantidad o una carga de trabajo que jamás la teníamos pensada. O sea, cualquiera que tuviese vacaciones se tuvo que digamos, retrasar, cualquiera que tuvo cualquier otra actividad se tuvieron que retrasar. O sea, si en cualquier trabajo, imaginémonos cualquier trabajo, de un día para otro le aumentan en 3 la carga, la verdad es que normalmente no hay institución o empresa que resista. Y la Fiscalía lo ha hecho de Arica a Punta Arenas. Te invito justamente, Mario, y a todos los que nos están viendo en la casa, a escuchar declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott, que hoy día respondió a estas críticas en torno al trabajo del Ministerio Público en esta coyuntura, en esta movilización social. A ver, pareciera que esa afirmación parte de la base ya que desde el Ministerio del Interior parecieran no haber leído las cifras que nosotros hemos entregado. Hemos pasado a audiencia de control de detención más de 30.000 personas. Hemos formalizado a más de 20.000 personas. Tenemos más de 2.000 y tantas personas, 2.050 y tantas personas en prisión preventiva, entre ellas 99 en internación provisoria. En consecuencia, la evaluación que se hace o el comentario que se hace, y así lo he representado yo en la comisión, que se hace a partir de la percepción ciudadana y no a partir de los datos objetivos que estamos entregando desde las instituciones públicas. Yo llamaría a la autoridad a actuar con mayor seriedad, a mirar las cifras y a respaldarse en instituciones técnicas. Esta es una instancia técnica, la instancia coordinadora o la comisión coordinadora es una instancia técnica que tiene un representante del Ministerio del Interior y pueden pedirle a él, ¿no es cierto?, los antecedentes ya tratados hoy de cómo el propio sistema está valorando su funcionamiento. He escuchado ya algunos parlamentarios que indican que el Ministerio Público debería estar presente en los sitios del suceso ordenando las detenciones de las personas. Eso habla, ¿no es cierto?, de una ignorancia absoluta de cómo funciona el sistema. Los fiscales actúan una vez que se ha cometido un delito y solo concurren al sitio del suceso ya con el objeto de levantar información o dirigir a la policía especializada que llega luego de cometido el delito al sitio del suceso. En consecuencia, eso de esperar que el Ministerio Público, los fiscales, estén, ¿no es cierto?, ya en la Plaza Italia o en la Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto?, hoy por hoy, ya determinando quién debe ser detenido, es una aspiración que parte de la ignorancia más absoluta de cómo funciona nuestro sistema procesal penal.
A ver, Mario, comparte la declaración del fiscal en cuanto a que el análisis que ha hecho la autoridad es poco serio, dice carece de seriedad y que se basa en la percepción de la gente, del ciudadano común, más que en antecedentes técnicos. Sí, o sea, creo que va incluso en la misma línea de lo que señalé hace un momento atrás. Hay ignorancia en efectivamente cómo funcionan los fiscales, o cómo funciona el sistema más que cómo funcionan los fiscales. Evidentemente nosotros no tenemos que ver en lo que se refiere a represión o control del orden público. Nuestro deber es actuar una vez que se comete un hecho constitutivo de delito, investigarlo y después hacer las solicitudes que correspondan. Bien dijo el fiscal que hay cerca de 2.000 personas en prisiones preventivas, 100 en internación provisoria, 2.056 es la cifra exacta. Eso la verdad es que es un número grande. O sea, en este mes 2.000 ciudadanos de Chile... Eso que están en la cárcel, no con medidas cautelares. No, en la cárcel. Con medidas cautelares son 20.000 y algo. Ya. 20.000 y fracción. Y ojo, porque también, claro, está la percepción de que la persona que entra o que es controlada su detención o formalizada y se va de luego para su casa, porque claro, hay 2.000 que entraron a la prisión preventiva y otros que... Eso no está libre, puede estar con orden de arraigo, puede estar con prisión están, efectivamente, nocturna. como usted lo dice, con medidas cautelares. Y están con medidas cautelares mientras efectivamente dura la investigación, que recién comienza tras la detención. O sea, acá hablan como si se hubiese agotado o terminado investigaciones que recién están comenzando, para los cuales se nos otorgan plazos de 60, 90, 100 días según, digamos, la complejidad o lo que se vaya solicitando. Entonces, la verdad es que no podemos sino compartir lo que dijo el fiscal claramente en esa intervención, y los fiscales de Arica Punta Arenas efectivamente estamos en la misma línea. Mario Carrera, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Mano a mano.